Buen día, economista Samuel Pazmiño. Nosotros somos el grupo 7 y vamos a hablar sobre el origen y evolución del Estado. La diapositiva. El Estado no ha sido siempre el mismo, ya que está en constante evolución. El Estado como tal, coinciden los expertos, data aproximadamente de hace 5.000 años, pasando por el Estado feudal hasta llegar al Estado de nación, y existen dos teorías, que son las naturalistas y las contractualistas, en la que se refiere la naturalista a que el Estado es como un organismo natural del que cada ser humano solo constituye una parte, basado en que el ser humano necesita relacionarse, el lenguaje humano que permite la vida social, y el ser humano es por naturaleza social y el animal político por excelencia. Mientras que la contractualista se refiere a que el Estado no se considera como algo natural, sino como el resultado de una convención entre los seres humanos. Ciertos filósofos planteaban su teoría alrededor de tres elementos: el estado natural, contrato social y naturaleza del Estado. La evolución del Estado. En Asia Oriental, a partir del siglo 8 a.C., se tiene registro de la existencia de civilizaciones o sociedades gobernadas por un monarca. La monarquía era perpetuada a través de la herencia, por lo que las familias que se ostentaban en estos títulos se les conocía como dinastías imperiales. En el Antiguo Oriente existieron muchas culturas importantes que tuvieron gran esplendor en este periodo, como son las del Egipto, Siria, Persia, Mesopotamia, entre otras. Estas civilizaciones se distinguieron por tener un estado despótico o teocrático. Se le dice despótico porque las autoridades, su actuar era tan regio que la capacidad de los particulares estaba totalmente restringida y limitada, teniendo la clase gobernante todos los derechos sobre los súbditos, generando una clase privilegiada. Y al teocrático se refiere a porque, al igual que sus antecesores, la comunidad política tenían relaciones o relación con la divinidad. En la Grecia, dos culturas florecieron, que es la espartana y la ateniense. Los ciudadanos de ambos, llamados polis, tomaron parte en las teorías del gobierno, en las tareas, perdón, del gobierno, reconociéndoles como hombres libres. No obstante, no todos los hombres gozaban de tales beneficios, ya que surgieron las clases sociales atendiendo a sus fortunas, derechos, deberes, que se generaron en función a su riqueza. En Roma, su fundación data de 750 años antes de Cristo. En sus inicios fue monarquía, extendiendo solo dos clases sociales, que eran los patricios y los plebeyos. En el año 506 antes de Cristo aparece en Roma la forma de gobierno de la República, la cual dura hasta fines del siglo II, a la caída de la República en Roma. Se instaura como forma de gobierno el imperio absoluto, que subsiste hasta la caída de Roma en el año 475 a.C. La Edad Media. En esta época siguen influyendo las ideas recogidas del Imperio Romano de Carlomagno, aunque en las comunidades políticas desaparece el monismo político al surgir la figura del señor feudal. Se acentúa el dualismo del poder soberano con el poder de la justicia popular. En el Estado moderno, a finales de la Edad Media, hicieron grandes esfuerzos por unir al Estado territorial y administrativamente, ya que estaba dividido a causa del feudalismo. Con el Renacimiento surge la concepción del Estado moderno y revaloriza, el concepto de la persona humana, poniéndolo como el centro del universo. Se reconoce la libertad individual, se logra establecer un equilibrio de poderes, así como la limitación del poder de la autoridad frente a los ciudadanos con la finalidad de obtener un bien común. La siguiente diapositiva. A continuación, mi compañero. Diferencias entre Estado, nación y gobierno.
¿Qué es un Estado? Es una forma de organización política que cuenta con poder administrativo y soberano sobre una determinada zona geográfica. Por ello tiene la capacidad de dictar leyes y reglas que son de obligado cumplimiento para el resto de la ciudadanía. El Estado posee tres elementos constitutivos inherentes a él: población, territorio y gobierno. ¿Qué es una nación? Una nación, por su parte, es un conjunto de personas que comparten una serie de elementos comunes, como la historia, la lengua, el territorio, la cultura o la etnia. Generalmente se agrupan formando un estado o región, representando así su soberanía. Nación, por otro lado, también puede referirse al territorio que ocupa una nación. ¿Qué es el gobierno? El gobierno es el principal pilar del Estado, la autoridad que dirige, controla y administra sus instituciones, la cual consiste en la conducción política general o ejercicio del poder ejecutivo del Estado. Las diferencias, de este modo se pueden definir las siguientes diferencias entre Estado, nación y gobierno. El Estado es un concepto político donde se reúne el territorio, la población y el poder. La nación tiene un concepto histórico y sociológico, y el gobierno se basa en la distribución funcional del poder creando organismos. El Estado es la máxima forma de organización jurídica de los individuos que integran una sociedad, mientras que la nación posee tradiciones, costumbres y reglas no escritas, y el gobierno es el centro desde el cual se constituye el poder político y se llevan a cabo posiciones del poder estatal. El Estado es un ente político capaz de crear derechos, tiene facultad para crear normas en la sociedad. El gobierno no tiene potestad, solo se encarga de administrar dichas normas, y las naciones no se articulan en un Estado. Funciones del Estado ecuatoriano. Según la Constitución del año 2008, en la actualidad, la estructura del Estado ecuatoriano se divide en 5 tipos de poderes. Ningún poder por solo se encuentra sobre los demás. Fueron diseñados para restringirse uno al otro y evitar cambios rápidos en la Constitución y las leyes del país. Siguiente, por favor. La función ejecutiva. En la función ejecutiva está integrada por la Presidencia y Vicepresidencia de la República, los ministerios del Estado y los demás organismos e instituciones necesarios para cumplir el ámbito de su competencia. Las atribuciones de rectoría, planificación, ejecución y evaluación de las políticas públicas nacionales y planes que se creen para ejecutarlas. Las funciones son cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, los tratados internacionales y las demás normas jurídicas dentro del ámbito de la competencia. También se tiene que convocar a una consulta popular los casos y con los requisitos previstos en la Constitución. La participación con la iniciativa legislativa y el proceso de formación de leyes. Presentar al Consejo Nacional de Planificación la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo para su aprobación. Organismos de la función ejecutiva. En julio del 2006 se modifica la estructura de la Presidencia de la República, disponiendo que la Secretaría Particular de la Presidencia pase a denominarse Secretaría General de la Presidencia. Esto fue aprobado el 21 de julio del 2016 y fue publicado en el Registro Oficial Suplemento 912 el 29 de diciembre del 2016. Adicional en el artículo 11 del Estatuto Orgánico, por proceso de la Presidencia de la República, se establece la estructura orgánica de la institución, tomando como proceso gobernante el nivel directo en el direccionamiento estratégico de la Presidencia de la República. También en el 2007 el gobierno de la Revolución Ciudadana recuperó facultades esenciales del Estado como rectoría, planificación, regulación y redistribución. Pasamos de una estructura orgánica caótica y con
corporativa a una organización, a una organizada y eficiente orientada al cumplimiento del Plan Nacional del Buen Vivir, es decir, a nuestras metas del desarrollo. Siguiente diapositiva. La otra, porfis. Organismos en la función ejecutiva. Están la Presidencia de la República, Presidencia del Consejo de Ministros, Ministros de Agricultura, Ministros de Ambiente, Ministros de Comercio Exterior y Turismo, Ministro de Defensa, Ministro de Educación y Finanzas, Ministro de Educación y Cultura, Ministro de Energía y Minas, Ministros de Interior, Ministro de Justicia, Ministro de la Mujer y Desarrollo Social, Ministro de la Producción Industrial y Pesquera, Ministro de la Relación Exterior, Ministro de Salud, Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Ministro de Transporte y Comunicación, Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Los organismos electorales también están distribuidos por la Tribunal Supremo Electoral, que es el organismo autónomo e independiente como jurisdicción en todo el territorio nacional. También está el organismo de control, que pasa a ser de la Constitución de la República, establece como organismo de control las siguientes Contralorías: General del Estado, Procuraduría General del Estado, Ministro Público, Comisión de Control Cívico de la Corrupción y las superioridades, bancos y seguros, campañas y telecomunicaciones. También está el Tribunal Constitucional, que es el organismo superior de control constitucional, conoce y resuelve las demandas de inconstitucionalidad que le pertenecen en relación a todo tipo de normas expedientes por órganos de las instituciones del Estado.